Usted misma ha declarado. ¿Por qué? Porque Mateo 18:18 dice que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Todo, no está diciendo algunas cosas, está diciendo que todo. Y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. Usted se ha estado atando con pura enfermedad. Tengo aquí un buen de rato con usted y solamente me ha estado hablando de enfermedad. ¿Sabe una cosa, hermana? ¿Quiere usted ser sana? Yo voy a orar por usted, pero primero usted va a revertir todo eso. Y va a confesar, como dice 53:5 de Isaías, que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos sanados, todos curados. Ahora usted va a gozar de los beneficios de ese pasaje de la palabra de Dios que dice que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos sanados. Pero usted va a renunciar a toda la enfermedad que estuvo mencionando. Usted va a decir: confesé enfermedad, pero ahora confieso sanidad. Confesé imposibilidad y ahora creo que con Cristo todo es posible. Confesé derrota. Creí que nunca me iba, es lo que decía la señora. Creo que nunca me voy a aliviar. Ya estoy grande. ¿Sabe una cosa? No es el propósito de Dios que las personas mueran enfermos. No es el propósito de Dios. Mueren enfermos porque ha sido la consecuencia de una situación que les propició esa enfermedad y de eso murieron, ¿sí? Es muy diferente. He visto personas morir dormidos. He visto personas morir en una mecedora. Están sentados en una mecedora, de repente cierran los ojos y ahí quedaron. Pero no es el propósito de Dios que las personas terminen en un hospital o de una enfermedad agónica como un cáncer. Ese no es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios de que la hermana esté con Alzheimer. Hermana, ¿quiere usted ser sana? Sí. Bueno, a confesar sanidad. Y ahí la estuve dirigiendo. ¿Cómo confesar sanidad? La hermana no sabía cómo dar vuelta a eso. Qué importante es llevar la palabra de Dios correcta. Y repito otra vez lo que dije al principio de este estudio bíblico. La palabra de Dios dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Señor, sáname mi enfermedad. Dios te va a decir: ¿por qué me estás pidiendo lo que yo ya te di? Tú háblale a la enfermedad y en el nombre poderoso de Jesucristo derrota la enfermedad y dile que no es compatible en este cuerpo y ordénale que salga en el nombre poderoso de Jesucristo, y en el nombre poderoso de Jesucristo se tiene que ir. O sea, si estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo. Porque cuando llega una enfermedad estamos orando ¿a quién? A Dios. Cuando Dios te dice: yo ya te di el poder y la autoridad para que eches fuera todo espíritu inmundo y para que sanes toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1 así lo dice. ¿Sí me explico? Este es un estudio bíblico. ¿Qué es un estudio bíblico? Es un estudio para que tú estés apto, como dice la palabra de Dios, para que tú puedas ejercer la palabra de Dios como debe de ser, en forma correcta. ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos orando por un enfermo? Padre, te pedimos que sanes al enfermo. ¿Sí o no? Por lo general eso es lo que se hace. Mateo 10:1 dice: ya te di ese poder y esa autoridad. ¿Qué me estás pidiendo a mí eso? Me acuerdo de un ministro que iba a empezar en sus labores de liberación espiritual. Va bien fuerte, pero ya nada más se topa con el enemigo, con el demonio que empezó a echar fuera. Lo primero que gritó este pastor evangélico: Virgen Santísima. Lo primero que dijo cuando escuchó al demonio hablar en forma de hombre siendo una mujer: Virgen Santísima, y se fue corriendo. Se le olvidó que era cristiano. Ojo, tenemos que aprender a ser verdaderos cristianos.
tenemos que aprender. ¿Sabes? Una de las herramientas, y creo que por aquí se lo puse una vez, una de las herramientas perfectas para ser tú un excelente cristiano es pedirle que Dios te dé discernimiento. ¿Se acuerdan qué significa discernimiento? Me gusta que consulten sus anotaciones. Discernimiento. No, una cosa es conocimiento y otra cosa es discernimiento. Discernir es detectar exactamente, darte cuenta de algo que ante los ojos normales no se ve, pero con los ojos espirituales sí se ve. Eso es discernir. Si tú tienes discernimiento, ¿qué me pasó? Estaba en una iglesia de liberación, ¿me acuerdo esa vez? Estaba yo enseñando, estaba aprendiendo liberación en esa iglesia. Me sorprendió mucho porque mi pastor en aquel entonces me decía: Adrián, la herramienta principal para ser un buen ministro de liberación es que tú tengas al Espíritu Santo. Es bien importante. Teniendo a Jesucristo tienes el Espíritu Santo, y teniendo el Espíritu Santo te da ¿qué? Te da discernimiento, te da el poder, te da la autoridad, pero te da discernimiento. Discernimiento es, ahorita te vas a dar cuenta ya. Y empezó a llevar una oración. Todo en la sala empezaron a orar. Dice, observa ya, una atención nada más. Y todo el mundo estaba orando, y de repente orando en lenguas. Él empezaba a orar en lenguas y todos empezaron a orar en lenguas. Y él, nunca se me va a olvidar, por eso aprendí muy bien de liberación con él. Me acuerdo que todos estaban hablando en lenguas y él dice: Adrián, hay que aplicar el discernimiento. Y empieza a orar en lenguas, pero andar así por los pasillos. Y luego de repente llega un momento en que todos estaban orando en lenguas, y él también estaba orando en lenguas. Y de repente le dice a una hermana, me acuerdo, era una mujer: tú, traduce lo que estás diciendo. Y la hermana empieza a decir: Satanás es el Dios del universo, Satanás es... Empezó a decir todo eso. Lo que estaba diciendo en lenguas, empezó ella a darle la honra y la gloria a Satanás. Ella misma empezó ahí a decir toda esa bola de barbaridades. Y cállate, y en el nombre de Jesús le empezó a echar fuera. Adrián, ¿te diste cuenta? Es aprender. En este estudio bíblico yo les estoy pasando un conocimiento que recibí y una manera de cómo aplicar el discernimiento. O sea, cómo entre todos los que estaban orando en lenguas, de repente va y dice: tú, una persona así de entre mucha gente que había, traduce lo que estás diciendo. La palabra de Dios dice que tú tienes que traducir, tienes que tener un intérprete cuando alguien esté hablando en lenguas. O sea, otro intérprete no el mismo. Exacto. Okay. O sea, no. O sea, tú siempre debe de haber en el lugar alguien que esté interpretando. O sea, que tú estés hablando en lenguas y dando la interpretación, o que esté alguien interpretando lo que tú estás hablando. Como en el caso de esta muchacha, que ella misma empezó a interpretar lo que estaba diciendo. Pero no a todos se les da el don de lenguas. No a todos. Pero lo que sí es cierto es que debes de tener mucho cuidado, porque pues es un imitador. Satanás es un imitador, ahorita se los acabo de decir. Y ustedes tienen que aprender a discernir. En el discernimiento ustedes se dan cuenta quién es el verdadero y quién no es el verdadero. Es más, no les digo que vayan, pero cuando pasen por ahí por Villagrán, entre Calzada y Reforma, hay una iglesia, se llama Cristo Rey. Chequen qué dice allá afuera.
¿qué dice? No le van a entender. ¿Está escrito en qué? En latín. En latín. Y luego te metes nada más para checar qué están hablando y de repente te van a empezar a hablar en latín. Así es una instrucción de Roma en ciertos casos de la tradicional misa. Se habla en latín, pero se viola el precepto bíblico que dice que siempre debe de haber un traductor. O sea, por eso dice, nos enfrentamos muchas veces con aquellas personas que usan las artimañas del error, con astucia. Utilizan las estrategias del error, las artimañas del error. O sea, yo hago como que me equivoco, pero hago una artimaña. ¿Sabes qué es una artimaña? Es el arte de ser un mañoso para poder hacer las cosas incorrectas, sin que nadie se dé cuenta. Ese es un ejemplo que el mismo Satanás ha dado. Un maestro para poder dar una enseñanza sin que nadie se dé cuenta que es el maligno que está ahí detrás. Por eso Dios dice, me pides discernimiento, te doy discernimiento. Me pides sabiduría, te doy sabiduría. Lo que me pidas yo te lo voy a dar. ¿A poco tú crees que si tú le pides a Dios discernimiento, Dios te va a decir que no? ¿Qué crees? Dios te lo da. Ahora, ahí les va. Yo les pregunté ahorita que si eran salvos, ustedes me dijeron que sí, pero ¿por qué creen ser salvos? No me dijeron muchos la respuesta. Pero yo te voy a decir una cosa, si tú le pides a Dios discernimiento, y si Dios te preguntara, ¿para qué quieres el discernimiento? ¿Qué le vas a contestar? Qué importante es esto. Para darme cuenta quién está hablando del mal de mí. Para poder distinguir. Para poder distinguir, sí. Pero no para que andes ahí viendo a ver quién está murmurando de mí, a ver quién ver. ¡Ah, tú! ¿Verdad que no? No, eso es emplear mal una herramienta del Espíritu Santo. Todo don que Dios te dé, tú lo tienes que usar primero. Y luego lo tienes que usar, pero para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Pero si ya tienes el don y sabe que Dios le está mostrando que no le ha tocado, puede decirle, ¿no? Así es, así es. Pero volvemos otra vez, mi hermana, lo que dice el apóstol Pablo: vosotros que sois espirituales, restauradle. O sea, no, pero también tiene que decirle, porque Dios se lo está diciendo y se queda callado. Está discerniendo que está en pecado y el pecado que tiene. Pues también hay que quedarnos callados. Le voy a decir algo que me ha pasado en la práctica. Tú vas y le dices, hermano, por ahí Dios me está mostrando que andas en adulterio. Mentiroso, mentiroso. No lo te empieza a decir, mentiroso. Y tú dices, ya la regué, pues le estoy diciendo. O sea, tú, si estás seguro, hablas, hermano. Dios te está mostrando que andas en adulterio. Y el mentiroso va a decir, ¿qué va a decir el mentiroso? Mentiras. Díganme si no. Y va a decir, mentiroso. A Jesucristo que le dijeron, no lo mataron del diablo muchas veces a Jesucristo. Tú tienes demonio. No, le dijeron que él era el mismo. Sí, que por Belzebú echaba fuera los demonios. Pues eso, que cuando yo ya estoy diciendo la palabra, pues a ver, si no lo quiere aceptar, ya es problema de él. ¿Qué dice Pedro? Si tú le estás diciendo no tiene que aceptarle que no, pero es la mayoría no lo hace. No tiene que hacer que la persona sienta. No, pero es una pena o algo no te permite aceptar y vas a decir no. Eso es muy cierto. El enemigo no lo deja. Una buena persona, un buen pastor, o un buen hermano, luego alguien que dice, andas mal, ahí que van entonces. Exactamente. El temor al queme. Sí, ¿verdad? Sales todo chamuscado de ahí. Pero ojo, bien importante. Hey, hermanos, si de veras créanme, por favor, no lo digo yo, no. Lo dice aquí la palabra de Dios. Vosotros que sois espirituales, restauradle. Si un hermano entre la congregación cae, levántalo. Bueno, a lo mejor lo correcto es ir con el pastor. El Señor me da la palabra que el pastor hable con él. Exactamente, así Tienes es. que quedar callado. Sí, o sea, tú puedes ir con él. No es si, un caso aquí, si ¿verdad? Dios, Pero si ustedes
está bien